Space agencies tracking the fragment are predicting the greatest chance of survival are the bunkers in. Listen, Lisa, it doesn't matter what happened. Everybody says so. This is the new normal. Please. All right, come here. Listen, bud, I know it's silly. There's no life from here. North of your location. We believe the crater walls prevent the radioactive storm. We can't stay here, honey. The Clark crater is our best bet. Where are we? God is a dangerous place now. Jump onto something! Didn't survive here. We have to get to... We're gonna keep going. I promise you. The world is a dangerous place now. I don't know. It is where the world... Everybody says so. This is definitely normal. Outside. Be advised, we've got radiation. Think there's anywhere that's safe from all of this? In southern France. How exactly are we going to get there? A new beginning for our family. Something so beautiful can be so deadly. Go! Let's go, let's go! The world Hang on! Space agencies tracking the fragment are predicting the greatest chance of survival are the bunkers in. Listen, Lisa, it doesn't matter what happened. Everybody says so. This is the new normal. Please. All right, come here. Listen, bud, I know it's silly. There's no life from here. North of your location. We believe the crater walls prevent the radioactive storm. We can't stay here, honey. The Clark crater is our best bet. Where are we? God is a dangerous place now. Jump onto something! Didn't survive here. We have to get to... We're gonna keep going. I promise you. The world is a dangerous place now. I don't know. It is where the world... Everybody says so. This is definitely normal. Outside. Be advised, we've got radiation. Think there's anywhere that's safe from all of this? In southern France. How exactly are we going to get there? A new beginning for our family. Something so beautiful can be so deadly. Go! Let's go, let's go! The world Hang on! El día del fin del mundo, Migración es la secuela directa de Greenland 2020. La primera entrega narraba la lucha desesperada de la familia Garrity por sobrevivir a un cataclismo global provocado por fragmentos de un cometa que impactaban la Tierra. En esta segunda parte, la historia se sitúa después de aquel evento, en un mundo profundamente transformado, donde la supervivencia ya no depende únicamente de resistir el desastre inicial, sino de enfrentar las consecuencias prolongadas de un planeta devastado. Género principal, cine de catástrofe y supervivencia. Subgéneros, acción, aventura, ciencia ficción y thriller.
Tono narrativo, intenso, con un enfoque en la tensión psicológica y física de los personajes, pero también en la dimensión humana de la esperanza y la resiliencia. John Garrity, Gerard Butler, el padre que lidera la travesía, marcado por las experiencias del primer film. Alison Garrity, Morena Baccarin, la madre, cuya fortaleza emocional y capacidad de decisión resultan cruciales. Nathan Garrity, Roman Griffin Dead, es el hijo, que representa la inocencia y la necesidad de proteger el futuro. La dinámica familiar es el núcleo de la película, mostrando cómo las relaciones personales se convierten en la verdadera fuerza para enfrentar un entorno hostil. La historia se desarrolla tras la salida de los sobrevivientes de los búnkeres en Groenlandia, donde se habían refugiado durante el impacto inicial. El planeta, ahora convertido en un páramo helado y desolado, obliga a los Garrity a emprender un viaje peligroso a través de Europa. El concepto de migración no solo se refiere al desplazamiento físico hacia un nuevo lugar seguro, sino también a la transformación emocional y social que los personajes experimentan. La película explora cómo las comunidades intentan reorganizarse, cómo surgen nuevas alianzas y cómo la esperanza de reconstruir un hogar se convierte en motor de supervivencia. Supervivencia prolongada ya no se trata de resistir un evento puntual, sino de adaptarse a un mundo irreversiblemente cambiado. Resiliencia humana, la capacidad de sobreponerse al miedo, la pérdida y la incertidumbre. Migración como metáfora, simboliza tanto el desplazamiento físico como el tránsito hacia una nueva forma de vida. Familia y comunidad, la unión y la solidaridad como pilares frente al caos. Naturaleza hostil, el planeta mismo se convierte en un antagonista, con paisajes helados, recursos escasos y peligros constantes. Director, Rick Romanwaugh, quien también dirigió la primera entrega. Guión, Mitchell LaFortune y Chris Sparling. Música, David Buckley, aportando un tono épico y emocional. Fotografía, Martin Algren, con un estilo que resalta la inmensidad de los paisajes desolados. Duración, 1 hora 26 minutos. Presupuesto, alrededor de $65 millones. Estreno, 9 de enero de 2026. La película funciona como una expansión del universo narrativo de Greenland, mostrando que el fin del mundo no fue un cierre, sino el inicio de una nueva etapa de lucha. La secuela amplía la escala geográfica y temática, pasando de la supervivencia inmediata a la reconstrucción y la búsqueda de un futuro posible. 1. El mundo después del cataclismo. La película nos sitúa en un planeta que ya no es el mismo. Los fragmentos del cometa que impactaron en la primera entrega dejaron cicatrices profundas, ciudades reducidas a ruinas, ecosistemas alterados y un clima extremo que convierte cada jornada en un reto de supervivencia. La humanidad, dispersa y debilitada, intenta reorganizarse en enclaves donde la cooperación es la única alternativa frente a la hostilidad del entorno. La atmósfera es sombría, pero también cargada de un extraño silencio, un mundo que parece detenido, esperando ser reconstruido. 2. La travesía de los Garrity. La familia protagonista se convierte en el hilo conductor de la historia. Su viaje no es solo físico, atravesando territorios devastados y fronteras inciertas, sino también emocional. Cada paso refleja la tensión entre el miedo y la esperanza, entre el instinto de supervivencia y el deseo de recuperar una vida digna. El concepto de migración se despliega en múltiples capas. Migración geográfica, el desplazamiento hacia nuevas tierras que prometen seguridad. Migración emocional, el tránsito desde el trauma hacia la resiliencia. Migración social, el intento de reconstruir comunidades en un mundo fragmentado. 3. Obstáculos y desafíos. La película muestra un abanico de dificultades que van más allá de la mera escasez de recursos. Entornos hostiles, paisajes helados, tormentas imprevisibles y terrenos que parecen diseñados para expulsar a los sobrevivientes. Conflictos humanos, la lucha por el poder, la desconfianza entre grupos y la tentación de priorizar la supervivencia individual sobre la colectiva. Fragilidad emocional, el peso del pasado, las pérdidas sufridas y la incertidumbre sobre el futuro. Cada obstáculo se convierte en una prueba que revela la verdadera naturaleza de los personajes. 4. Temas profundos. La narrativa se enriquece con reflexiones que trascienden la acción. La condición humana, ¿qué significa ser humano cuando el mundo conocido ha desaparecido? La esperanza como motor, incluso en la oscuridad, la idea de un futuro mejor impulsa a seguir adelante. La familia como refugio,
más allá de los refugios físicos, la unión emocional se convierte en el verdadero escudo contra la adversidad. La migración como metáfora universal, representa el viaje de toda la humanidad hacia una nueva etapa, donde la adaptación es la clave. 5. Estilo visual y narrativo. La dirección de Rick Romano apuesta por un tono realista y visceral. La cámara se detiene en los detalles, el cansancio en los rostros, la vastedad de los paisajes desolados, la tensión en los silencios. La música de David Buckler refuerza la sensación de épica íntima, donde cada nota parece acompañar el latido de la supervivencia. La fotografía de Martin Algren juega con contrastes, la luz fría de los amaneceres en tierras devastadas frente a la calidez de los momentos de unión familiar. 6. Impacto dentro de la saga. Si la primera entrega mostraba el caos inmediato de un cataclismo, esta secuela se centra en las consecuencias prolongadas. Es un relato sobre lo que ocurre después del fin del mundo, cuando la humanidad debe decidir si se resigna a la ruina o se atreve a reconstruir. La película amplía el universo narrativo, mostrando que el verdadero desafío no es sobrevivir al impacto inicial, sino aprender a vivir en un planeta transformado. Día del fin del mundo, Migración es la secuela directa de Greenland 2020. La primera entrega narraba la lucha desesperada de la familia Garrity por sobrevivir a un cataclismo global provocado por fragmentos de un cometa que impactaban la Tierra. En esta segunda parte, la historia se sitúa después de aquel evento, en un mundo profundamente transformado, donde la supervivencia ya no depende únicamente de resistir el desastre inicial, sino de enfrentar las consecuencias prolongadas de un planeta devastado. Género principal, cine de catástrofe y supervivencia. Subgéneros, acción, aventura, ciencia ficción y thriller. Tono narrativo, intenso, con un enfoque en la tensión psicológica y física de los personajes, pero también en la dimensión humana de la esperanza y la resiliencia. John Garrity, Gerard Butler el padre que lidera la travesía, marcado por las experiencias del primer film. Alison Garrity, Morena Baccarin la madre, cuya fortaleza emocional y capacidad de decisión resultan cruciales. Nathan Garrity, Roman Griffin Dead es el hijo, que representa la inocencia y la necesidad de proteger el futuro. La dinámica familiar es el núcleo de la película, mostrando cómo las relaciones personales se convierten en la verdadera fuerza para enfrentar un entorno hostil. La historia se desarrolla tras la salida de los sobrevivientes de los búnkeres en Groenlandia, donde se habían refugiado durante el impacto inicial. El planeta, ahora convertido en un páramo helado y desolado, obliga a los Garrity a emprender un viaje peligroso a través de Europa. El concepto de migración no solo se refiere al desplazamiento físico hacia un nuevo lugar seguro, sino también a la transformación emocional y social que los personajes experimentan. La película explora cómo las comunidades intentan reorganizarse, cómo surgen nuevas alianzas y cómo la esperanza de reconstruir un hogar se convierte en motor de supervivencia. Supervivencia prolongada, ya no se trata de resistir un evento puntual, sino de adaptarse a un mundo irreversiblemente cambiado. Resiliencia humana, la capacidad de sobreponerse al miedo, la pérdida y la incertidumbre. Migración como metáfora, simboliza tanto el desplazamiento físico como el tránsito hacia una nueva forma de vida. Familia y comunidad, la unión y la solidaridad como pilares frente al caos. Naturaleza hostil, el planeta mismo se convierte en un antagonista, con paisajes helados, recursos escasos y peligros constantes. Director, Rick Romano, quien también dirigió la primera entrega. Guión, Mitchell LaFortune y Chris Sparling. Música, David Buckley, aportando un tono épico y emocional. Fotografía, Martin Algren, con un estilo que resalta la inmensidad de los paisajes desolados. Duración, 1 hora 26 minutos. Presupuesto, alrededor de $65 millones. Estreno, 9 de enero de 2026. La película funciona como una expansión del universo narrativo de Greenland, mostrando que el fin del mundo no fue un cierre, sino el inicio de una nueva etapa de lucha. La secuela amplía la escala geográfica y temática, pasando de la supervivencia inmediata a la reconstrucción y la búsqueda de un futuro posible. 1. El mundo después del cataclismo. La película nos sitúa en un planeta que ya no es el mismo. Los fragmentos del cometa que impactaron en la primera entrega dejaron cicatrices profundas, ciudades reducidas a ruinas, ecosistemas alterados y un clima extremo que convierte cada jornada en un reto de supervivencia.
La humanidad, dispersa y debilitada, intenta reorganizarse en enclaves donde la cooperación es la única alternativa frente a la hostilidad del entorno. La atmósfera es sombría, pero también cargada de un extraño silencio, un mundo que parece detenido, esperando ser reconstruido. 2. La travesía de los Garrity. La familia protagonista se convierte en el hilo conductor de la historia. Su viaje no es solo físico, atravesando territorios devastados y fronteras inciertas, sino también emocional. Cada paso refleja la tensión entre el miedo y la esperanza, entre el instinto de supervivencia y el deseo de recuperar una vida digna. El concepto de migración se despliega en múltiples capas. Migración geográfica, el desplazamiento hacia nuevas tierras que prometen seguridad. Migración emocional, el tránsito desde el trauma hacia la resiliencia. Migración social, el intento de reconstruir comunidades en un mundo fragmentado. 3. Obstáculos y desafíos. La película muestra un abanico de dificultades que van más allá de la mera escasez de recursos. Entornos hostiles, paisajes helados, tormentas imprevisibles y terrenos que parecen diseñados para expulsar a los sobrevivientes. Conflictos humanos, la lucha por el poder, la desconfianza entre grupos y la tentación de priorizar la supervivencia individual sobre la colectiva. Fragilidad emocional, el peso del pasado, las pérdidas sufridas y la incertidumbre sobre el futuro. Cada obstáculo se convierte en una prueba que revela la verdadera naturaleza de los personajes. 4. Temas profundos. La narrativa se enriquece con reflexiones que trascienden la acción. La condición humana, ¿qué significa ser humano cuando el mundo conocido ha desaparecido? La esperanza como motor, incluso en la oscuridad, la idea de un futuro mejor impulsa a seguir adelante. La familia como refugio, más allá de los refugios físicos, la unión emocional se convierte en el verdadero escudo contra la adversidad. La migración como metáfora universal, representa el viaje de toda la humanidad hacia una nueva etapa, donde la adaptación es la clave. 5. Estilo visual y narrativo. La dirección de Rec Roman apuesta por un tono realista y visceral. La cámara se detiene en los detalles, el cansancio en los rostros, la vastedad de los paisajes desolados, la tensión en los silencios. La música de David Buckler refuerza la sensación de épica íntima, donde cada nota parece acompañar el latido de la supervivencia. La fotografía de Martin Algren juega con contrastes, la luz fría de los amaneceres en tierras devastadas frente a la calidez de los momentos de unión familiar. 6. Impacto dentro de la saga. Si la primera entrega mostraba el caos inmediato de un cataclismo, esta secuela se centra en las consecuencias prolongadas. Es un relato sobre lo que ocurre después del fin del mundo, cuando la humanidad debe decidir si se resigna a la ruina o se atreve a reconstruir. La película amplía el universo narrativo, mostrando que el verdadero desafío no es sobrevivir al impacto inicial, sino aprender a vivir en un planeta transformado. Día del fin del mundo, Migración es la secuela directa de Greenland 2020. La primera entrega narraba la lucha desesperada de la familia Garrity por sobrevivir a un cataclismo global provocado por fragmentos de un cometa que impactaban la Tierra. En esta segunda parte, la historia se sitúa después de aquel evento, en un mundo profundamente transformado, donde la supervivencia ya no depende únicamente de resistir el desastre inicial, sino de enfrentar las consecuencias prolongadas de un planeta devastado. Género principal, cine de catástrofe y supervivencia. Subgéneros, acción, aventura, ciencia ficción y thriller. Tono narrativo, intenso, con un enfoque en la tensión psicológica y física de los personajes, pero también en la dimensión humana de la esperanza y la resiliencia. John Garrity, Gerard Butler el padre que lidera la travesía, marcado por las experiencias del primer film. Alison Garrity, Morena Baccarin la madre, cuya fortaleza emocional y capacidad de decisión resultan cruciales. Nathan Garrity, Roman Griffin Dead es el hijo, que representa la inocencia y la necesidad de proteger el futuro. La dinámica familiar es el núcleo de la película, mostrando cómo las relaciones personales se convierten en la verdadera fuerza para enfrentar un entorno hostil. La historia se desarrolla tras la salida de los sobrevivientes de los búnkeres en Groenlandia, donde se habían refugiado durante el impacto inicial. El planeta, ahora convertido en un páramo helado y desolado, obliga a los Garrity a emprender un viaje peligroso a través de Europa.
El concepto de migración no solo se refiere al desplazamiento físico hacia un nuevo lugar seguro, sino también a la transformación emocional y social que los personajes experimentan. La película explora cómo las comunidades intentan reorganizarse, cómo surgen nuevas alianzas y cómo la esperanza de reconstruir un hogar se convierte en motor de supervivencia. Supervivencia prolongada ya no se trata de resistir un evento puntual, sino de adaptarse a un mundo irreversiblemente cambiado. Resiliencia humana, la capacidad de sobreponerse al miedo, la pérdida y la incertidumbre. Migración como metáfora, simboliza tanto el desplazamiento físico como el tránsito hacia una nueva forma de vida. Familia y comunidad, la unión y la solidaridad como pilares frente al caos. Naturaleza hostil, el planeta mismo se convierte en un antagonista, con paisajes helados, recursos escasos y peligros constantes. Director, Rick Romanwa, quien también dirigió la primera entrega. Guión, Mitchell LaFortune y Chris Sparling. Música, David Buckley, aportando un tono épico y emocional. Fotografía, Martin Algren, con un estilo que resalta la inmensidad de los paisajes desolados. Duración, 1 hora 26 minutos. Presupuesto, alrededor de $65 millones. Estreno, 9 de enero de 2026. La película funciona como una expansión del universo narrativo de Greenland, mostrando que el fin del mundo no fue un cierre, sino el inicio de una nueva etapa de lucha. La secuela amplía la escala geográfica y temática, pasando de la supervivencia inmediata a la reconstrucción y la búsqueda de un futuro posible. 1. El mundo después del cataclismo. La película nos sitúa en un planeta que ya no es el mismo. Los fragmentos del cometa que impactaron en la primera entrega dejaron cicatrices profundas, ciudades reducidas a ruinas, ecosistemas alterados y un clima extremo que convierte cada jornada en un reto de supervivencia. La humanidad, dispersa y debilitada, intenta reorganizarse en enclaves donde la cooperación es la única alternativa frente a la hostilidad del entorno. La atmósfera es sombría, pero también cargada de un extraño silencio, un mundo que parece detenido, esperando ser reconstruido. 2. La travesía de los Garrity. La familia protagonista se convierte en el hilo conductor de la historia. Su viaje no es solo físico, atravesando territorios devastados y fronteras inciertas, sino también emocional. Cada paso refleja la tensión entre el miedo y la esperanza, entre el instinto de supervivencia y el deseo de recuperar una vida digna. El concepto de migración se despliega en múltiples capas. Migración geográfica, el desplazamiento hacia nuevas tierras que prometen seguridad. Migración emocional, el tránsito desde el trauma hacia la resiliencia. Migración social, el intento de reconstruir comunidades en un mundo fragmentado. 3. Obstáculos y desafíos. La película muestra un abanico de dificultades que van más allá de la mera escasez de recursos. Entornos hostiles, paisajes helados, tormentas imprevisibles y terrenos que parecen diseñados para expulsar a los sobrevivientes. Conflictos humanos, la lucha por el poder, la desconfianza entre grupos y la tentación de priorizar la supervivencia individual sobre la colectiva. Fragilidad emocional, el peso del pasado, las pérdidas sufridas y la incertidumbre sobre el futuro. Cada obstáculo se convierte en una prueba que revela la verdadera naturaleza de los personajes. 4. Temas profundos. La narrativa se enriquece con reflexiones que trascienden la acción. La condición humana, ¿qué significa ser humano cuando el mundo conocido ha desaparecido? La esperanza como motor, incluso en la oscuridad, la idea de un futuro mejor impulsa a seguir adelante. La familia como refugio, más allá de los refugios físicos, la unión emocional se convierte en el verdadero escudo contra la adversidad. La migración como metáfora universal, representa el viaje de toda la humanidad hacia una nueva etapa, donde la adaptación es la clave. 5. Estilo visual y narrativo. La dirección de Rick Romanwa apuesta por un tono realista y visceral. La cámara se detiene en los detalles, el cansancio en los rostros, la vastedad de los paisajes desolados, la tensión en los silencios. La música de David Buckley refuerza la sensación de épica íntima, donde cada nota parece acompañar el latido de la supervivencia. La fotografía de Martin Algren juega con contrastes, la luz fría de los amaneceres en tierras devastadas frente a la calidez de los momentos de unión familiar. 6. Impacto dentro de la saga. Si la primera entrega mostraba el caos inmediato de un cataclismo, esta secuela se centra en las consecuencias prolongadas. Es un relato sobre lo que ocurre después del fin del mundo,
cuando la humanidad debe decidir si se resigna a la ruina o se atreve a reconstruir. La película amplía el universo narrativo, mostrando que el verdadero desafío no es sobrevivir al impacto inicial, sino aprender a vivir en un planeta transformado. Día del fin del mundo, Migración es la secuela directa de Greenland 2020. La primera entrega narraba la lucha desesperada de la familia Garrity por sobrevivir a un cataclismo global provocado por fragmentos de un cometa que impactaban la Tierra. En esta segunda parte, la historia se sitúa después de aquel evento, en un mundo profundamente transformado, donde la supervivencia ya no depende únicamente de resistir el desastre inicial, sino de enfrentar las consecuencias prolongadas de un planeta devastado. Género principal, cine de catástrofe y supervivencia. Subgéneros, acción, aventura, ciencia ficción y thriller. Tono narrativo, intenso, con un enfoque en la tensión psicológica y física de los personajes, pero también en la dimensión humana de la esperanza y la resiliencia. John Garrity, Gerard Butler, el padre que lidera la travesía, marcado por las experiencias del primer film. Alison Garrity, Morena Baccarin, la madre, cuya fortaleza emocional y capacidad de decisión resultan cruciales. Nathan Garrity, Roman Griffin Dead, es el hijo, que representa la inocencia y la necesidad de proteger el futuro. La dinámica familiar es el núcleo de la película, mostrando cómo las relaciones personales se convierten en la verdadera fuerza para enfrentar un entorno hostil. La historia se desarrolla tras la salida de los sobrevivientes de los búnkeres en Groenlandia, donde se habían refugiado durante el impacto inicial. El planeta, ahora convertido en un páramo helado y desolado, obliga a los Garrity a emprender un viaje peligroso a través de Europa. El concepto de migración no solo se refiere al desplazamiento físico hacia un nuevo lugar seguro, sino también a la transformación emocional y social que los personajes experimentan. La película explora cómo las comunidades intentan reorganizarse, cómo surgen nuevas alianzas y cómo la esperanza de reconstruir un hogar se convierte en motor de supervivencia. Supervivencia prolongada ya no se trata de resistir un evento puntual, sino de adaptarse a un mundo irreversiblemente cambiado. Resiliencia humana, la capacidad de sobreponerse al miedo, la pérdida y la incertidumbre. Migración como metáfora, simboliza tanto el desplazamiento físico como el tránsito hacia una nueva forma de vida. Familia y comunidad, la unión y la solidaridad como pilares frente al caos. Naturaleza hostil, el planeta mismo se convierte en un antagonista, con paisajes helados, recursos escasos y peligros constantes. Director, Rick Romanwaugh, quien también dirigió la primera entrega. Guión, Mitchell LaFortune y Chris Sparling. Música, David Buckley, aportando un tono épico y emocional. Fotografía, Martin Algren, con un estilo que resalta la inmensidad de los paisajes desolados. Duración, 1 hora 26 minutos. Presupuesto, alrededor de $65 millones. Estreno, 9 de enero de 2026. La película funciona como una expansión del universo narrativo de Greenland, mostrando que el fin del mundo no fue un cierre, sino el inicio de una nueva etapa de lucha. La secuela amplía la escala geográfica y temática, pasando de la supervivencia inmediata a la reconstrucción y la búsqueda de un futuro posible. 1. El mundo después del cataclismo. La película nos sitúa en un planeta que ya no es el mismo. Los fragmentos del cometa que impactaron en la primera entrega dejaron cicatrices profundas, ciudades reducidas a ruinas, ecosistemas alterados y un clima extremo que convierte cada jornada en un reto de supervivencia. La humanidad, dispersa y debilitada, intenta reorganizarse en enclaves donde la cooperación es la única alternativa frente a la hostilidad del entorno. La atmósfera es sombría, pero también cargada de un extraño silencio, un mundo que parece detenido, esperando ser reconstruido. 2. La travesía de los Garrity. La familia protagonista se convierte en el hilo conductor de la historia. Su viaje no es solo físico, atravesando territorios devastados y fronteras inciertas, sino también emocional. Cada paso refleja la tensión entre el miedo y la esperanza, entre el instinto de supervivencia y el deseo de recuperar una vida digna. El concepto de migración se despliega en múltiples capas. Migración geográfica, el desplazamiento hacia nuevas tierras que prometen seguridad. Migración emocional, el tránsito desde el trauma hacia la resiliencia. Migración social, el intento de reconstruir comunidades en un mundo fragmentado. 3. Obstáculos y desafíos.
La película muestra un abanico de dificultades que van más allá de la mera escasez de recursos. Entornos hostiles, paisajes helados, tormentas imprevisibles y terrenos que parecen diseñados para expulsar a los sobrevivientes. Conflictos humanos, la lucha por el poder, la desconfianza entre grupos y la tentación de priorizar la supervivencia individual sobre la colectiva. Fragilidad emocional, el peso del pasado, las pérdidas sufridas y la incertidumbre sobre el futuro. Cada obstáculo se convierte en una prueba que revela la verdadera naturaleza de los personajes. 4. Temas profundos. La narrativa se enriquece con reflexiones que trascienden la acción. La condición humana, ¿qué significa ser humano cuando el mundo conocido ha desaparecido? La esperanza como motor, incluso en la oscuridad, la idea de un futuro mejor impulsa a seguir adelante. La familia como refugio, más allá de los refugios físicos, la unión emocional se convierte en el verdadero escudo contra la adversidad. La migración como metáfora universal, representa el viaje de toda la humanidad hacia una nueva etapa, donde la adaptación es la clave. 5. Estilo visual y narrativo. La dirección de Rick Romano apuesta por un tono realista y visceral. La cámara se detiene en los detalles, el cansancio en los rostros, la vastedad de los paisajes desolados, la tensión en los silencios. La música de David Buckler refuerza la sensación de épica íntima, donde cada nota parece acompañar el latido de la supervivencia. La fotografía de Martin Algren juega con contrastes, la luz fría de los amaneceres en tierras devastadas frente a la calidez de los momentos de unión familiar. 6. Impacto dentro de la saga. Si la primera entrega mostraba el caos inmediato de un cataclismo, esta secuela se centra en las consecuencias prolongadas. Es un relato sobre lo que ocurre después del fin del mundo, cuando la humanidad debe decidir si se resigna a la ruina o se atreve a reconstruir. La película amplía el universo narrativo, mostrando que el verdadero desafío no es sobrevivir al impacto inicial, sino aprender a vivir en un planeta transformado. Día del fin del mundo, Migración es la secuela directa de Greenland 2020. La primera entrega narraba la lucha desesperada de la familia Garrity por sobrevivir a un cataclismo global provocado por fragmentos de un cometa que impactaban la Tierra. En esta segunda parte, la historia se sitúa después de aquel evento, en un mundo profundamente transformado, donde la supervivencia ya no depende únicamente de resistir el desastre inicial, sino de enfrentar las consecuencias prolongadas de un planeta devastado. Género principal, cine de catástrofe y supervivencia. Subgéneros, acción, aventura, ciencia ficción y thriller. Tono narrativo, intenso, con un enfoque en la tensión psicológica y física de los personajes, pero también en la dimensión humana de la esperanza y la resiliencia. John Garrity, Gerard Butler el padre que lidera la travesía, marcado por las experiencias del primer film. Alison Garrity, Morena Baccarin la madre, cuya fortaleza emocional y capacidad de decisión resultan cruciales. Nathan Garrity, Roman Griffin Dead es el hijo, que representa la inocencia y la necesidad de proteger el futuro. La dinámica familiar es el núcleo de la película, mostrando cómo las relaciones personales se convierten en la verdadera fuerza para enfrentar un entorno hostil. La historia se desarrolla tras la salida de los sobrevivientes de los búnkeres en Groenlandia, donde se habían refugiado durante el impacto inicial. El planeta, ahora convertido en un páramo helado y desolado, obliga a los Garrity a emprender un viaje peligroso a través de Europa. El concepto de migración no solo se refiere al desplazamiento físico hacia un nuevo lugar seguro, sino también a la transformación emocional y social que los personajes experimentan. La película explora cómo las comunidades intentan reorganizarse, cómo surgen nuevas alianzas y cómo la esperanza de reconstruir un hogar se convierte en motor de supervivencia. Supervivencia prolongada, ya no se trata de resistir un evento puntual, sino de adaptarse a un mundo irreversiblemente cambiado. Resiliencia humana, la capacidad de sobreponerse al miedo, la pérdida y la incertidumbre. Migración como metáfora, simboliza tanto el desplazamiento físico como el tránsito hacia una nueva forma de vida. Familia y comunidad, la unión y la solidaridad como pilares frente al caos. Naturaleza hostil, el planeta mismo se convierte en un antagonista, con paisajes helados, recursos escasos y peligros constantes. Director, Rick Romano, quien también dirigió la primera entrega. Guión, Mitchell LaFortune y Chris Sparling. Música, David Buckley, aportando un tono épico y emocional.
Fotografía, Martin Algren, con un estilo que resalta la inmensidad de los paisajes desolados. Duración, 1 hora 26 minutos. Presupuesto, alrededor de $65 millones. Estreno, 9 de enero de 2026. La película funciona como una expansión del universo narrativo de Greenland, mostrando que el fin del mundo no fue un cierre, sino el inicio de una nueva etapa de lucha. La secuela amplía la escala geográfica y temática, pasando de la supervivencia inmediata a la reconstrucción y la búsqueda de un futuro posible. 1. El mundo después del cataclismo. La película nos sitúa en un planeta que ya no es el mismo. Los fragmentos del cometa que impactaron en la primera entrega dejaron cicatrices profundas, ciudades reducidas a ruinas, ecosistemas alterados y un clima extremo que convierte cada jornada en un reto de supervivencia. La humanidad, dispersa y debilitada, intenta reorganizarse en enclaves donde la cooperación es la única alternativa frente a la hostilidad del entorno. La atmósfera es sombría, pero también cargada de un extraño silencio, un mundo que parece detenido, esperando ser reconstruido. 2. La travesía de los Garrity. La familia protagonista se convierte en el hilo conductor de la historia. Su viaje no es solo físico, atravesando territorios devastados y fronteras inciertas, sino también emocional. Cada paso refleja la tensión entre el miedo y la esperanza, entre el instinto de supervivencia y el deseo de recuperar una vida digna. El concepto de migración se despliega en múltiples capas. Migración geográfica, el desplazamiento hacia nuevas tierras que prometen seguridad. Migración emocional, el tránsito desde el trauma hacia la resiliencia. Migración social, el intento de reconstruir comunidades en un mundo fragmentado. 3. Obstáculos y desafíos. La película muestra un abanico de dificultades que van más allá de la mera escasez de recursos. Entornos hostiles, paisajes helados, tormentas imprevisibles y terrenos que parecen diseñados para expulsar a los sobrevivientes. Conflictos humanos, la lucha por el poder, la desconfianza entre grupos y la tentación de priorizar la supervivencia individual sobre la colectiva. Fragilidad emocional, el peso del pasado, las pérdidas sufridas y la incertidumbre sobre el futuro. Cada obstáculo se convierte en una prueba que revela la verdadera naturaleza de los personajes. 4. Temas profundos. La narrativa se enriquece con reflexiones que trascienden la acción. La condición humana, ¿qué significa ser humano cuando el mundo conocido ha desaparecido? La esperanza como motor, incluso en la oscuridad, la idea de un futuro mejor impulsa a seguir adelante. La familia como refugio, más allá de los refugios físicos, la unión emocional se convierte en el verdadero escudo contra la adversidad. La migración como metáfora universal, representa el viaje de toda la humanidad hacia una nueva etapa, donde la adaptación es la clave. 5. Estilo visual y narrativo. La dirección de Rec Roman apuesta por un tono realista y visceral. La cámara se detiene en los detalles, el cansancio en los rostros, la vastedad de los paisajes desolados, la tensión en los silencios. La música de David Buckler refuerza la sensación de épica íntima, donde cada nota parece acompañar el latido de la supervivencia. La fotografía de Martin Algren juega con contrastes, la luz fría de los amaneceres en tierras devastadas frente a la calidez de los momentos de unión familiar. 6. Impacto dentro de la saga. Si la primera entrega mostraba el caos inmediato de un cataclismo, esta secuela se centra en las consecuencias prolongadas. Es un relato sobre lo que ocurre después del fin del mundo, cuando la humanidad debe decidir si se resigna a la ruina o se atreve a reconstruir. La película amplía el universo narrativo, mostrando que el verdadero desafío no es sobrevivir al impacto inicial, sino aprender a vivir en un planeta transformado. Día del fin del mundo, Migración es la secuela directa de Greenland 2020. La primera entrega narraba la lucha desesperada de la familia Garrity por sobrevivir a un cataclismo global provocado por fragmentos de un cometa que impactaban la Tierra. En esta segunda parte, la historia se sitúa después de aquel evento, en un mundo profundamente transformado, donde la supervivencia ya no depende únicamente de resistir el desastre inicial, sino de enfrentar las consecuencias prolongadas de un planeta devastado. Género principal, cine de catástrofe y supervivencia. Subgéneros, acción, aventura, ciencia ficción y thriller.
Tono narrativo, intenso, con un enfoque en la tensión psicológica y física de los personajes, pero también en la dimensión humana de la esperanza y la resiliencia. John Garrity, Gerard Butler, el padre que lidera la travesía, marcado por las experiencias del primer film. Alison Garrity, Morena Baccarin, la madre, cuya fortaleza emocional y capacidad de decisión resultan cruciales. Nathan Garrity, Roman Griffin Dead, es el hijo, que representa la inocencia y la necesidad de proteger el futuro. La dinámica familiar es el núcleo de la película, mostrando cómo las relaciones personales se convierten en la verdadera fuerza para enfrentar un entorno hostil. La historia se desarrolla tras la salida de los sobrevivientes de los búnkeres en Groenlandia, donde se habían refugiado durante el impacto inicial. El planeta, ahora convertido en un páramo helado y desolado, obliga a los Garrity a emprender un viaje peligroso a través de Europa. El concepto de migración no solo se refiere al desplazamiento físico hacia un nuevo lugar seguro, sino también a la transformación emocional y social que los personajes experimentan. La película explora cómo las comunidades intentan reorganizarse, cómo surgen nuevas alianzas y cómo la esperanza de reconstruir un hogar se convierte en motor de supervivencia. Supervivencia prolongada, ya no se trata de resistir un evento puntual, sino de adaptarse a un mundo irreversiblemente cambiado. Resiliencia humana, la capacidad de sobreponerse al miedo, la pérdida y la incertidumbre. Migración como metáfora, simboliza tanto el desplazamiento físico como el tránsito hacia una nueva forma de vida. Familia y comunidad, la unión y la solidaridad como pilares frente al caos. Naturaleza hostil, el planeta mismo se convierte en un antagonista, con paisajes helados, recursos escasos y peligros constantes. Director, Rick Romanwaugh, quien también dirigió la primera entrega. Guión, Mitchell LaFortune y Chris Sparling. Música, David Buckley, aportando un tono épico y emocional. Fotografía, Martin Algren, con un estilo que resalta la inmensidad de los paisajes desolados. Duración, 1 hora 26 minutos. Presupuesto, alrededor de $65 millones. Estreno, 9 de enero de 2026. La película funciona como una expansión del universo narrativo de Greenland, mostrando que el fin del mundo no fue un cierre, sino el inicio de una nueva etapa de lucha. La secuela amplía la escala geográfica y temática, pasando de la supervivencia inmediata a la reconstrucción y la búsqueda de un futuro posible. 1. El mundo después del cataclismo. La película nos sitúa en un planeta que ya no es el mismo. Los fragmentos del cometa que impactaron en la primera entrega dejaron cicatrices profundas, ciudades reducidas a ruinas, ecosistemas alterados y un clima extremo que convierte cada jornada en un reto de supervivencia. La humanidad, dispersa y debilitada, intenta reorganizarse en enclaves donde la cooperación es la única alternativa frente a la hostilidad del entorno. La atmósfera es sombría, pero también cargada de un extraño silencio, un mundo que parece detenido, esperando ser reconstruido. 2. La travesía de los Garrity. La familia protagonista se convierte en el hilo conductor de la historia. Su viaje no es solo físico, atravesando territorios devastados y fronteras inciertas, sino también emocional. Cada paso refleja la tensión entre el miedo y la esperanza, entre el instinto de supervivencia y el deseo de recuperar una vida digna. El concepto de migración se despliega en múltiples capas. Migración geográfica, el desplazamiento hacia nuevas tierras que prometen seguridad. Migración emocional, el tránsito desde el trauma hacia la resiliencia. Migración social, el intento de reconstruir comunidades en un mundo fragmentado. 3. Obstáculos y desafíos. La película muestra un abanico de dificultades que van más allá de la mera escasez de recursos. Entornos hostiles, paisajes helados, tormentas imprevisibles y terrenos que parecen diseñados para expulsar a los sobrevivientes. Conflictos humanos, la lucha por el poder, la desconfianza entre grupos y la tentación de priorizar la supervivencia individual sobre la colectiva. Fragilidad emocional, el peso del pasado, las pérdidas sufridas y la incertidumbre sobre el futuro. Cada obstáculo se convierte en una prueba que revela la verdadera naturaleza de los personajes. 4. Temas profundos. La narrativa se enriquece con reflexiones que trascienden la acción. La condición humana, ¿qué significa ser humano cuando el mundo conocido ha desaparecido? La esperanza como motor, incluso en la oscuridad, la idea de un futuro mejor impulsa a seguir adelante. La familia como refugio,
más allá de los refugios físicos, la unión emocional se convierte en el verdadero escudo contra la adversidad. La migración como metáfora universal, representa el viaje de toda la humanidad hacia una nueva etapa, donde la adaptación es la clave. 5. Estilo visual y narrativo. La dirección de Rick Romano apuesta por un tono realista y visceral. La cámara se detiene en los detalles, el cansancio en los rostros, la vastedad de los paisajes desolados, la tensión en los silencios. La música de David Buckley refuerza la sensación de épica íntima, donde cada nota parece acompañar el latido de la supervivencia. La fotografía de Martin Algren juega con contrastes, la luz fría de los amaneceres en tierras devastadas frente a la calidez de los momentos de unión familiar. 6. Impacto dentro de la saga. Si la primera entrega mostraba el caos inmediato de un cataclismo, esta secuela se centra en las consecuencias prolongadas. Es un relato sobre lo que ocurre después del fin del mundo, cuando la humanidad debe decidir si se resigna a la ruina o se atreve a reconstruir. La película amplía el universo narrativo, mostrando que el verdadero desafío no es sobrevivir al impacto inicial, sino aprender a vivir en un planeta transformado. Día del fin del mundo, Migración es la secuela directa de Greenland 2020. La primera entrega narraba la lucha desesperada de la familia Garrity por sobrevivir a un cataclismo global provocado por fragmentos de un cometa que impactaban la Tierra. En esta segunda parte, la historia se sitúa después de aquel evento, en un mundo profundamente transformado, donde la supervivencia ya no depende únicamente de resistir el desastre inicial, sino de enfrentar las consecuencias prolongadas de un planeta devastado. Género principal, cine de catástrofe y supervivencia. Subgéneros, acción, aventura, ciencia ficción y thriller. Tono narrativo, intenso, con un enfoque en la tensión psicológica y física de los personajes, pero también en la dimensión humana de la esperanza y la resiliencia. John Garrity, Gerard Butler el padre que lidera la travesía, marcado por las experiencias del primer film. Alison Garrity, Morena Baccarin la madre, cuya fortaleza emocional y capacidad de decisión resultan cruciales. Nathan Garrity, Roman Griffin Dead es el hijo, que representa la inocencia y la necesidad de proteger el futuro. La dinámica familiar es el núcleo de la película, mostrando cómo las relaciones personales se convierten en la verdadera fuerza para enfrentar un entorno hostil. La historia se desarrolla tras la salida de los sobrevivientes de los búnkeres en Groenlandia, donde se habían refugiado durante el impacto inicial. El planeta, ahora convertido en un páramo helado y desolado, obliga a los Garrity a emprender un viaje peligroso a través de Europa. El concepto de migración no solo se refiere al desplazamiento físico hacia un nuevo lugar seguro, sino también a la transformación emocional y social que los personajes experimentan. La película explora cómo las comunidades intentan reorganizarse, cómo surgen nuevas alianzas y cómo la esperanza de reconstruir un hogar se convierte en motor de supervivencia. Supervivencia prolongada ya no se trata de resistir un evento puntual, sino de adaptarse a un mundo irreversiblemente cambiado. Resiliencia humana, la capacidad de sobreponerse al miedo, la pérdida y la incertidumbre. Migración como metáfora, simboliza tanto el desplazamiento físico como el tránsito hacia una nueva forma de vida. Familia y comunidad, la unión y la solidaridad como pilares frente al caos. Naturaleza hostil, el planeta mismo se convierte en un antagonista, con paisajes helados, recursos escasos y peligros constantes. Director, Rick Romano, quien también dirigió la primera entrega. Guión, Mitchell LaFortune y Chris Sparling. Música, David Buckley, aportando un tono épico y emocional. Fotografía, Martin Algren, con un estilo que resalta la inmensidad de los paisajes desolados. Duración, 1 hora 26 minutos. Presupuesto, alrededor de $65 millones. Estreno, 9 de enero de 2026. La película funciona como una expansión del universo narrativo de Greenland, mostrando que el fin del mundo no fue un cierre, sino el inicio de una nueva etapa de lucha. La secuela amplía la escala geográfica y temática, pasando de la supervivencia inmediata a la reconstrucción y la búsqueda de un futuro posible. 1. El mundo después del cataclismo. La película nos sitúa en un planeta que ya no es el mismo. Los fragmentos del cometa que impactaron en la primera entrega dejaron cicatrices profundas, ciudades reducidas a ruinas, ecosistemas alterados y un clima extremo que convierte cada jornada en un reto de supervivencia.
La humanidad, dispersa y debilitada, intenta reorganizarse en enclaves donde la cooperación es la única alternativa frente a la hostilidad del entorno. La atmósfera es sombría, pero también cargada de un extraño silencio, un mundo que parece detenido, esperando ser reconstruido. 2. La travesía de los Garriti. La familia protagonista se convierte en el hilo conductor de la historia. Su viaje no es solo físico, atravesando territorios devastados y fronteras inciertas, sino también emocional. Cada paso refleja la tensión entre el miedo y la esperanza, entre el instinto de supervivencia y el deseo de recuperar una vida digna. El concepto de migración se despliega en múltiples capas. Migración geográfica, el desplazamiento hacia nuevas tierras que prometen seguridad. Migración emocional, el tránsito desde el trauma hacia la resiliencia. Migración social, el intento de reconstruir comunidades en un mundo fragmentado. 3. Obstáculos y desafíos. La película muestra un abanico de dificultades que van más allá de la mera escasez de recursos. Entornos hostiles, paisajes helados, tormentas imprevisibles y terrenos que parecen diseñados para expulsar a los sobrevivientes. Conflictos humanos, la lucha por el poder, la desconfianza entre grupos y la tentación de priorizar la supervivencia individual sobre la colectiva. Fragilidad emocional, el peso del pasado, las pérdidas sufridas y la incertidumbre sobre el futuro. Cada obstáculo se convierte en una prueba que revela la verdadera naturaleza de los personajes. 4. Temas profundos. La narrativa se enriquece con reflexiones que trascienden la acción. La condición humana, ¿qué significa ser humano cuando el mundo conocido ha desaparecido? La esperanza como motor, incluso en la oscuridad, la idea de un futuro mejor impulsa a seguir adelante. La familia como refugio, más allá de los refugios físicos, la unión emocional se convierte en el verdadero escudo contra la adversidad. La migración como metáfora universal, representa el viaje de toda la humanidad hacia una nueva etapa, donde la adaptación es la clave. 5. Estilo visual y narrativo. La dirección de Rick Romano apuesta por un tono realista y visceral. La cámara se detiene en los detalles, el cansancio en los rostros, la vastedad de los paisajes desolados, la tensión en los silencios. La música de David Buckler refuerza la sensación de épica íntima, donde cada nota parece acompañar el latido de la supervivencia. La fotografía de Martin Algren juega con contrastes, la luz fría de los amaneceres en tierras devastadas frente a la calidez de los momentos de unión familiar. 6. Impacto dentro de la saga. Si la primera entrega mostraba el caos inmediato de un cataclismo, esta secuela se centra en las consecuencias prolongadas. Es un relato sobre lo que ocurre después del fin del mundo, cuando la humanidad debe decidir si se resigna a la ruina o se atreve a reconstruir. La película amplía el universo narrativo, mostrando que el verdadero desafío no es sobrevivir al impacto inicial, sino aprender a vivir en un planeta transformado. Día del fin del mundo, Migración es la secuela directa de Greenland 2020. La primera entrega narraba la lucha desesperada de la familia Garriti por sobrevivir a un cataclismo global provocado por fragmentos de un cometa que impactaban la Tierra. En esta segunda parte, la historia se sitúa después de aquel evento, en un mundo profundamente transformado, donde la supervivencia ya no depende únicamente de resistir el desastre inicial, sino de enfrentar las consecuencias prolongadas de un planeta devastado. Género principal, cine de catástrofe y supervivencia. Subgéneros, acción, aventura, ciencia ficción y thriller. Tono narrativo, intenso, con un enfoque en la tensión psicológica y física de los personajes, pero también en la dimensión humana de la esperanza y la resiliencia. John Garrity, Gerard Butler el padre que lidera la travesía, marcado por las experiencias del primer film. Alison Garrity, Morena Baccarin la madre, cuya fortaleza emocional y capacidad de decisión resultan cruciales. Nathan Garrity, Roman Griffin Dead es el hijo, que representa la inocencia y la necesidad de proteger el futuro. La dinámica familiar es el núcleo de la película, mostrando cómo las relaciones personales se convierten en la verdadera fuerza para enfrentar un entorno hostil. La historia se desarrolla tras la salida de los sobrevivientes de los búnkeres en Groenlandia, donde se habían refugiado durante el impacto inicial. El planeta, ahora convertido en un páramo helado y desolado, obliga a los Garriti a emprender un viaje peligroso a través de Europa.
El concepto de migración no solo se refiere al desplazamiento físico hacia un nuevo lugar seguro, sino también a la transformación emocional y social que los personajes experimentan. La película explora cómo las comunidades intentan reorganizarse, cómo surgen nuevas alianzas y cómo la esperanza de reconstruir un hogar se convierte en motor de supervivencia. Supervivencia prolongada ya no se trata de resistir un evento puntual, sino de adaptarse a un mundo irreversiblemente cambiado. Resiliencia humana, la capacidad de sobreponerse al miedo, la pérdida y la incertidumbre. Migración como metáfora, simboliza tanto el desplazamiento físico como el tránsito hacia una nueva forma de vida. Familia y comunidad, la unión y la solidaridad como pilares frente al caos. Naturaleza hostil, el planeta mismo se convierte en un antagonista, con paisajes helados, recursos escasos y peligros constantes. Director, Rick Romanwaugh, quien también dirigió la primera entrega. Guión, Mitchell LaFortune y Chris Sparling. Música, David Buckley, aportando un tono épico y emocional. Fotografía, Martin Algren, con un estilo que resalta la inmensidad de los paisajes desolados. Duración, 1 hora 26 minutos. Presupuesto, alrededor de $65 millones. Estreno, 9 de enero de 2026. La película funciona como una expansión del universo narrativo de Greenland, mostrando que el fin del mundo no fue un cierre, sino el inicio de una nueva etapa de lucha. La secuela amplía la escala geográfica y temática, pasando de la supervivencia inmediata a la reconstrucción y la búsqueda de un futuro posible. 1. El mundo después del cataclismo. La película nos sitúa en un planeta que ya no es el mismo. Los fragmentos del cometa que impactaron en la primera entrega dejaron cicatrices profundas, ciudades reducidas a ruinas, ecosistemas alterados y un clima extremo que convierte cada jornada en un reto de supervivencia. La humanidad, dispersa y debilitada, intenta reorganizarse en enclaves donde la cooperación es la única alternativa frente a la hostilidad del entorno. La atmósfera es sombría, pero también cargada de un extraño silencio, un mundo que parece detenido, esperando ser reconstruido. 2. La travesía de los Garrity. La familia protagonista se convierte en el hilo conductor de la historia. Su viaje no es solo físico, atravesando territorios devastados y fronteras inciertas, sino también emocional. Cada paso refleja la tensión entre el miedo y la esperanza, entre el instinto de supervivencia y el deseo de recuperar una vida digna. El concepto de migración se despliega en múltiples capas. Migración geográfica, el desplazamiento hacia nuevas tierras que prometen seguridad. Migración emocional, el tránsito desde el trauma hacia la resiliencia. Migración social, el intento de reconstruir comunidades en un mundo fragmentado. 3. Obstáculos y desafíos. La película muestra un abanico de dificultades que van más allá de la mera escasez de recursos. Entornos hostiles, paisajes helados, tormentas imprevisibles y terrenos que parecen diseñados para expulsar a los sobrevivientes. Conflictos humanos, la lucha por el poder, la desconfianza entre grupos y la tentación de priorizar la supervivencia individual sobre la colectiva. Fragilidad emocional, el peso del pasado, las pérdidas sufridas y la incertidumbre sobre el futuro. Cada obstáculo se convierte en una prueba que revela la verdadera naturaleza de los personajes. 4. Temas profundos. La narrativa se enriquece con reflexiones que trascienden la acción. La condición humana, ¿qué significa ser humano cuando el mundo conocido ha desaparecido? La esperanza como motor, incluso en la oscuridad, la idea de un futuro mejor impulsa a seguir adelante. La familia como refugio, más allá de los refugios físicos, la unión emocional se convierte en el verdadero escudo contra la adversidad. La migración como metáfora universal, representa el viaje de toda la humanidad hacia una nueva etapa, donde la adaptación es la clave. 5. Estilo visual y narrativo. La dirección de Rick Romanwaugh apuesta por un tono realista y visceral. La cámara se detiene en los detalles, el cansancio en los rostros, la vastedad de los paisajes desolados, la tensión en los silencios. La música de David Buckley refuerza la sensación de épica íntima, donde cada nota parece acompañar el latido de la supervivencia. La fotografía de Martin Algren juega con contrastes, la luz fría de los amaneceres en tierras devastadas frente a la calidez de los momentos de unión familiar. 6. Impacto dentro de la saga. Si la primera entrega mostraba el caos inmediato de un cataclismo, esta secuela se centra en las consecuencias prolongadas. Es un relato sobre lo que ocurre después del fin del mundo,
cuando la humanidad debe decidir si se resigna a la ruina o se atreve a reconstruir. La película amplía el universo narrativo, mostrando que el verdadero desafío no es sobrevivir al impacto inicial, sino aprender a vivir en un planeta transformado. Día del fin del mundo, Migración es la secuela directa de Greenland 2020. La primera entrega narraba la lucha desesperada de la familia Garrity por sobrevivir a un cataclismo global provocado por fragmentos de un cometa que impactaban la Tierra. En esta segunda parte, la historia se sitúa después de aquel evento, en un mundo profundamente transformado, donde la supervivencia ya no depende únicamente de resistir el desastre inicial, sino de enfrentar las consecuencias prolongadas de un planeta devastado. Género principal: cine de catástrofe y supervivencia. Subgéneros: acción, aventura, ciencia ficción y thriller. Tono narrativo: intenso, con un enfoque en la tensión psicológica y física de los personajes, pero también en la dimensión humana de la esperanza y la resiliencia. John Garrity, Gerard Butler, el padre que lidera la travesía, marcado por las experiencias del primer film. Alison Garrity, Morena Baccarin, la madre, cuya fortaleza emocional y capacidad de decisión resultan cruciales. Nathan Garrity, Roman Griffin Dead, es el hijo, que representa la inocencia y la necesidad de proteger el futuro. La dinámica familiar es el núcleo de la película, mostrando cómo las relaciones personales se convierten en la verdadera fuerza para enfrentar un entorno hostil. La historia se desarrolla tras la salida de los sobrevivientes de los búnkeres en Groenlandia, donde se habían refugiado durante el impacto inicial. El planeta, ahora convertido en un páramo helado y desolado, obliga a los Garrity a emprender un viaje peligroso a través de Europa. El concepto de migración no solo se refiere al desplazamiento físico hacia un nuevo lugar seguro, sino también a la transformación emocional y social que los personajes experimentan. La película explora cómo las comunidades intentan reorganizarse, cómo surgen nuevas alianzas y cómo la esperanza de reconstruir un hogar se convierte en motor de supervivencia. Supervivencia prolongada: ya no se trata de resistir un evento puntual, sino de adaptarse a un mundo irreversiblemente cambiado. Resiliencia humana: la capacidad de sobreponerse al miedo, la pérdida y la incertidumbre. Migración como metáfora: simboliza tanto el desplazamiento físico como el tránsito hacia una nueva forma de vida. Familia y comunidad: la unión y la solidaridad como pilares frente al caos. Naturaleza hostil: el planeta mismo se convierte en un antagonista, con paisajes helados, recursos escasos y peligros constantes. Director: Rick Romanwaugh, quien también dirigió la primera entrega. Guión: Mitchell LaFortune y Chris Sparling. Música: David Buckley, aportando un tono épico y emocional. Fotografía: Martin Algren, con un estilo que resalta la inmensidad de los paisajes desolados. Duración: 1 hora 26 minutos. Presupuesto: alrededor de $65 millones. Estreno: 9 de enero de 2026. La película funciona como una expansión del universo narrativo de Greenland, mostrando que el fin del mundo no fue un cierre, sino el inicio de una nueva etapa de lucha. La secuela amplía la escala geográfica y temática, pasando de la supervivencia inmediata a la reconstrucción y la búsqueda de un futuro posible. 1. El mundo después del cataclismo. La película nos sitúa en un planeta que ya no es el mismo. Los fragmentos del cometa que impactaron en la primera entrega dejaron cicatrices profundas, ciudades reducidas a ruinas, ecosistemas alterados y un clima extremo que convierte cada jornada en un reto de supervivencia. La humanidad, dispersa y debilitada, intenta reorganizarse en enclaves donde la cooperación es la única alternativa frente a la hostilidad del entorno. La atmósfera es sombría, pero también cargada de un extraño silencio, un mundo que parece detenido, esperando ser reconstruido. 2. La travesía de los Garrity. La familia protagonista se convierte en el hilo conductor de la historia. Su viaje no es solo físico, atravesando territorios devastados y fronteras inciertas, sino también emocional. Cada paso refleja la tensión entre el miedo y la esperanza, entre el instinto de supervivencia y el deseo de recuperar una vida digna. El concepto de migración se despliega en múltiples capas. Migración geográfica: el desplazamiento hacia nuevas tierras que prometen seguridad. Migración emocional: el tránsito desde el trauma hacia la resiliencia. Migración social: el intento de reconstruir comunidades en un mundo fragmentado. 3. Obstáculos y desafíos.
La película muestra un abanico de dificultades que van más allá de la mera escasez de recursos. Entornos hostiles, paisajes helados, tormentas imprevisibles y terrenos que parecen diseñados para expulsar a los sobrevivientes. Conflictos humanos, la lucha por el poder, la desconfianza entre grupos y la tentación de priorizar la supervivencia individual sobre la colectiva. Fragilidad emocional, el peso del pasado, las pérdidas sufridas y la incertidumbre sobre el futuro. Cada obstáculo se convierte en una prueba que revela la verdadera naturaleza de los personajes. 4. Temas profundos. La narrativa se enriquece con reflexiones que trascienden la acción. La condición humana, ¿qué significa ser humano cuando el mundo conocido ha desaparecido? La esperanza como motor, incluso en la oscuridad, la idea de un futuro mejor impulsa a seguir adelante. La familia como refugio, más allá de los refugios físicos, la unión emocional se convierte en el verdadero escudo contra la adversidad. La migración como metáfora universal, representa el viaje de toda la humanidad hacia una nueva etapa, donde la adaptación es la clave. 5. Estilo visual y narrativo. La dirección de Rick Romano apuesta por un tono realista y visceral. La cámara se detiene en los detalles, el cansancio en los rostros, la vastedad de los paisajes desolados, la tensión en los silencios. La música de David Buckley refuerza la sensación de épica íntima, donde cada nota parece acompañar el latido de la supervivencia. La fotografía de Martin Algren juega con contrastes, la luz fría de los amaneceres en tierras devastadas frente a la calidez de los momentos de unión familiar. 6. Impacto dentro de la saga. Si la primera entrega mostraba el caos inmediato de un cataclismo, esta secuela se centra en las consecuencias prolongadas. Es un relato sobre lo que ocurre después del fin del mundo, cuando la humanidad debe decidir si se resigna a la ruina o se atreve a reconstruir. La película amplía el universo narrativo, mostrando que el verdadero desafío no es sobrevivir al impacto inicial, sino aprender a vivir en un planeta transformado. Día del fin del mundo, Migración es la secuela directa de Greenland 2020. La primera entrega narraba la lucha desesperada de la familia Garrity por sobrevivir a un cataclismo global provocado por fragmentos de un cometa que impactaban la Tierra. En esta segunda parte, la historia se sitúa después de aquel evento, en un mundo profundamente transformado, donde la supervivencia ya no depende únicamente de resistir el desastre inicial, sino de enfrentar las consecuencias prolongadas de un planeta devastado. Género principal, cine de catástrofe y supervivencia. Subgéneros, acción, aventura, ciencia ficción y thriller. Tono narrativo, intenso, con un enfoque en la tensión psicológica y física de los personajes, pero también en la dimensión humana de la esperanza y la resiliencia. John Garrity, Gerard Butler el padre que lidera la travesía, marcado por las experiencias del primer film. Alison Garrity, Morena Baccarin la madre, cuya fortaleza emocional y capacidad de decisión resultan cruciales. Nathan Garrity, Roman Griffin Dead es el hijo, que representa la inocencia y la necesidad de proteger el futuro. La dinámica familiar es el núcleo de la película, mostrando cómo las relaciones personales se convierten en la verdadera fuerza para enfrentar un entorno hostil. La historia se desarrolla tras la salida de los sobrevivientes de los búnkeres en Groenlandia, donde se habían refugiado durante el impacto inicial. El planeta, ahora convertido en un páramo helado y desolado, obliga a los Garrity a emprender un viaje peligroso a través de Europa. El concepto de migración no solo se refiere al desplazamiento físico hacia un nuevo lugar seguro, sino también a la transformación emocional y social que los personajes experimentan. La película explora cómo las comunidades intentan reorganizarse, cómo surgen nuevas alianzas y cómo la esperanza de reconstruir un hogar se convierte en motor de supervivencia. Supervivencia prolongada ya no se trata de resistir un evento puntual, sino de adaptarse a un mundo irreversiblemente cambiado. Resiliencia humana, la capacidad de sobreponerse al miedo, la pérdida y la incertidumbre. Migración como metáfora, simboliza tanto el desplazamiento físico como el tránsito hacia una nueva forma de vida. Familia y comunidad, la unión y la solidaridad como pilares frente al caos. Naturaleza hostil, el planeta mismo se convierte en un antagonista, con paisajes helados, recursos escasos y peligros constantes. Director, Rick Romano, quien también dirigió la primera entrega. Guión, Mitchell LaFortune y Chris Sparling. Música, David Buckley, aportando un tono épico y emocional.
Fotografía, Martin Algren, con un estilo que resalta la inmensidad de los paisajes desolados. Duración, 1 hora 26 minutos. Presupuesto, alrededor de $65 millones. Estreno, 9 de enero de 2026. La película funciona como una expansión del universo narrativo de Greenland, mostrando que el fin del mundo no fue un cierre, sino el inicio de una nueva etapa de lucha. La secuela amplía la escala geográfica y temática, pasando de la supervivencia inmediata a la reconstrucción y la búsqueda de un futuro posible. 1. El mundo después del cataclismo. La película nos sitúa en un planeta que ya no es el mismo. Los fragmentos del cometa que impactaron en la primera entrega dejaron cicatrices profundas, ciudades reducidas a ruinas, ecosistemas alterados y un clima extremo que convierte cada jornada en un reto de supervivencia. La humanidad, dispersa y debilitada, intenta reorganizarse en enclaves donde la cooperación es la única alternativa frente a la hostilidad del entorno. La atmósfera es sombría, pero también cargada de un extraño silencio, un mundo que parece detenido, esperando ser reconstruido. 2. La travesía de los Garrity. La familia protagonista se convierte en el hilo conductor de la historia. Su viaje no es solo físico, atravesando territorios devastados y fronteras inciertas, sino también emocional. Cada paso refleja la tensión entre el miedo y la esperanza, entre el instinto de supervivencia y el deseo de recuperar una vida digna. El concepto de migración se despliega en múltiples capas. Migración geográfica, el desplazamiento hacia nuevas tierras que prometen seguridad. Migración emocional, el tránsito desde el trauma hacia la resiliencia. Migración social, el intento de reconstruir comunidades en un mundo fragmentado. 3. Obstáculos y desafíos. La película muestra un abanico de dificultades que van más allá de la mera escasez de recursos. Entornos hostiles, paisajes helados, tormentas imprevisibles y terrenos que parecen diseñados para expulsar a los sobrevivientes. Conflictos humanos, la lucha por el poder, la desconfianza entre grupos y la tentación de priorizar la supervivencia individual sobre la colectiva. Fragilidad emocional, el peso del pasado, las pérdidas sufridas y la incertidumbre sobre el futuro. Cada obstáculo se convierte en una prueba que revela la verdadera naturaleza de los personajes. 4. Temas profundos. La narrativa se enriquece con reflexiones que trascienden la acción. La condición humana, ¿qué significa ser humano cuando el mundo conocido ha desaparecido? La esperanza como motor, incluso en la oscuridad, la idea de un futuro mejor impulsa a seguir adelante. La familia como refugio, más allá de los refugios físicos, la unión emocional se convierte en el verdadero escudo contra la adversidad. La migración como metáfora universal, representa el viaje de toda la humanidad hacia una nueva etapa, donde la adaptación es la clave. 5. Estilo visual y narrativo. La dirección de Rec Roman apuesta por un tono realista y visceral. La cámara se detiene en los detalles, el cansancio en los rostros, la vastedad de los paisajes desolados, la tensión en los silencios. La música de David Buckler refuerza la sensación de épica íntima, donde cada nota parece acompañar el latido de la supervivencia. La fotografía de Martin Algren juega con contrastes, la luz fría de los amaneceres en tierras devastadas frente a la calidez de los momentos de unión familiar. 6. Impacto dentro de la saga. Si la primera entrega mostraba el caos inmediato de un cataclismo, esta secuela se centra en las consecuencias prolongadas. Es un relato sobre lo que ocurre después del fin del mundo, cuando la humanidad debe decidir si se resigna a la ruina o se atreve a reconstruir. La película amplía el universo narrativo, mostrando que el verdadero desafío no es sobrevivir al impacto inicial, sino aprender a vivir en un planeta transformado. Día del fin del mundo, Migración es la secuela directa de Greenland 2020. La primera entrega narraba la lucha desesperada de la familia Garrity por sobrevivir a un cataclismo global provocado por fragmentos de un cometa que impactaban la Tierra. En esta segunda parte, la historia se sitúa después de aquel evento, en un mundo profundamente transformado, donde la supervivencia ya no depende únicamente de resistir el desastre inicial, sino de enfrentar las consecuencias prolongadas de un planeta devastado. Género principal, cine de catástrofe y supervivencia. Subgéneros, acción, aventura, ciencia ficción y thriller.
Tono narrativo, intenso, con un enfoque en la tensión psicológica y física de los personajes, pero también en la dimensión humana de la esperanza y la resiliencia. John Garrity, Gerard Butler el padre que lidera la travesía, marcado por las experiencias del primer film. Alison Garrity, Morena Baccarin la madre, cuya fortaleza emocional y capacidad de decisión resultan cruciales. Nathan Garrity, Roman Griffin Dead es el hijo, que representa la inocencia y la necesidad de proteger el futuro. La dinámica familiar es el núcleo de la película, mostrando cómo las relaciones personales se convierten en la verdadera fuerza para enfrentar un entorno hostil. La historia se desarrolla tras la salida de los sobrevivientes de los búnkeres en Groenlandia, donde se habían refugiado durante el impacto inicial. El planeta, ahora convertido en un páramo helado y desolado, obliga a los Garrity a emprender un viaje peligroso a través de Europa. El concepto de migración no solo se refiere al desplazamiento físico hacia un nuevo lugar seguro, sino también a la transformación emocional y social que los personajes experimentan. La película explora cómo las comunidades intentan reorganizarse, cómo surgen nuevas alianzas y cómo la esperanza de reconstruir un hogar se convierte en motor de supervivencia. Supervivencia prolongada ya no se trata de resistir un evento puntual, sino de adaptarse a un mundo irreversiblemente cambiado. Resiliencia humana, la capacidad de sobreponerse al miedo, la pérdida y la incertidumbre. Migración como metáfora, simboliza tanto el desplazamiento físico como el tránsito hacia una nueva forma de vida. Familia y comunidad, la unión y la solidaridad como pilares frente al caos. Naturaleza hostil, el planeta mismo se convierte en un antagonista, con paisajes helados, recursos escasos y peligros constantes. Director, Rick Romanwaugh, quien también dirigió la primera entrega. Guión, Mitchell LaFortune y Chris Sparling. Música, David Buckley, aportando un tono épico y emocional. Fotografía, Martin Algren, con un estilo que resalta la inmensidad de los paisajes desolados. Duración, 1 hora 26 minutos. Presupuesto, alrededor de $65 millones. Estreno, 9 de enero de 2026. La película funciona como una expansión del universo narrativo de Greenland, mostrando que el fin del mundo no fue un cierre, sino el inicio de una nueva etapa de lucha. La secuela amplía la escala geográfica y temática, pasando de la supervivencia inmediata a la reconstrucción y la búsqueda de un futuro posible. 1. El mundo después del cataclismo. La película nos sitúa en un planeta que ya no es el mismo. Los fragmentos del cometa que impactaron en la primera entrega dejaron cicatrices profundas, ciudades reducidas a ruinas, ecosistemas alterados y un clima extremo que convierte cada jornada en un reto de supervivencia. La humanidad, dispersa y debilitada, intenta reorganizarse en enclaves donde la cooperación es la única alternativa frente a la hostilidad del entorno. La atmósfera es sombría, pero también cargada de un extraño silencio, un mundo que parece detenido, esperando ser reconstruido. 2. La travesía de los Garrity. La familia protagonista se convierte en el hilo conductor de la historia. Su viaje no es solo físico, atravesando territorios devastados y fronteras inciertas, sino también emocional. Cada paso refleja la tensión entre el miedo y la esperanza, entre el instinto de supervivencia y el deseo de recuperar una vida digna. El concepto de migración se despliega en múltiples capas. Migración geográfica, el desplazamiento hacia nuevas tierras que prometen seguridad. Migración emocional, el tránsito desde el trauma hacia la resiliencia. Migración social, el intento de reconstruir comunidades en un mundo fragmentado. 3. Obstáculos y desafíos. La película muestra un abanico de dificultades que van más allá de la mera escasez de recursos. Entornos hostiles, paisajes helados, tormentas imprevisibles y terrenos que parecen diseñados para expulsar a los sobrevivientes. Conflictos humanos, la lucha por el poder, la desconfianza entre grupos y la tentación de priorizar la supervivencia individual sobre la colectiva. Fragilidad emocional, el peso del pasado, las pérdidas sufridas y la incertidumbre sobre el futuro. Cada obstáculo se convierte en una prueba que revela la verdadera naturaleza de los personajes. 4. Temas profundos. La narrativa se enriquece con reflexiones que trascienden la acción. La condición humana, ¿qué significa ser humano cuando el mundo conocido ha desaparecido? La esperanza como motor, incluso en la oscuridad, la idea de un futuro mejor impulsa a seguir adelante. La familia como refugio,
más allá de los refugios físicos, la unión emocional se convierte en el verdadero escudo contra la adversidad. La migración como metáfora universal, representa el viaje de toda la humanidad hacia una nueva etapa, donde la adaptación es la clave. 5. Estilo visual y narrativo. La dirección de Rec Roman apuesta por un tono realista y visceral. La cámara se detiene en los detalles, el cansancio en los rostros, la vastedad de los paisajes desolados, la tensión en los silencios. La música de David Buckler refuerza la sensación de épica íntima, donde cada nota parece acompañar el latido de la supervivencia. La fotografía de Martin Algren juega con contrastes, la luz fría de los amaneceres en tierras devastadas frente a la calidez de los momentos de unión familiar. 6. Impacto dentro de la saga. Si la primera entrega mostraba el caos inmediato de un cataclismo, esta secuela se centra en las consecuencias prolongadas. Es un relato sobre lo que ocurre después del fin del mundo, cuando la humanidad debe decidir si se resigna a la ruina o se atreve a reconstruir. La película amplía el universo narrativo, mostrando que el verdadero desafío no es sobrevivir al impacto inicial, sino aprender a vivir en un planeta transformado.